Ese hijo ilegítimo de Alfa, tan hábil y calculador, logró subir al poder y desde entonces no paran de llegarle omegas enviados por sus enemigos. Pero justo él detesta a los omegas con toda el alma. Y yo, para colmo, soy un omega defectuoso, sin olor a feromonas y con muy poca probabilidad de quedar embarazado. Así que mi hermanastro, con tal de que me diera por vencido, me obligó a hacerme pasar por un secretario beta para acercarme a él. Desde entonces, no solo tengo que aguantar que Edward me explote como jefe, sino que además, fuera del horario laboral, me toca sacarme de encima a todos los omegas que le mandan, sin que me pague ni un centavo extra. Ya no es que se pueda hablar de romance con el tiempo, es que hasta verle la cara me revuelve el estómago. ¿Quién iba a pensar que, por un descuido, terminaríamos pasando una noche juntos, y para colmo, mi hermano rompió el acuerdo y me traicionó? Sin salida, y embarazado, no me quedó otra que huir. Pero Edward apareció golpeando la puerta con los ojos rojos de rabia. ¿Qué te parece esta oferta? Compra uno y llévate dos. Pero no me dejes atrás. Yo respondí. ¿Qué pasa? ¿También quieres ser mi hijo? No. Un omega como tú, con ese cuerpo defectuoso, sin olor ni glándulas bien desarrolladas, ¿con qué piensas seducir a un alfa? Ah, pero si al bastardo de al lado ni siquiera le gustan los omegas. ¿De niños, no eran ustedes los dos menos queridos? Pues ya que estás, haz lo posible por casarte con él. Y así, terminé siendo el secretario beta de Edward, al que apenas recordaba de cuando éramos niños y también nos dejaban de lado. Además de todo el trabajo de la empresa, tenía que ocuparme de sus asuntos personales. Y ni hablar de favoritismos, si no me exprimía hasta dejarme seco, ya era ganancia. Últimamente me ha llegado un rumor, dijo Edward, sentado con toda la calma en su silla, apoyando una mano en la frente y mirándome de reojo. Que tengo la mirada torcida, una cicatriz en la cara y que, además, mi tercera pierna no responde. Brian, ¿tú sabías algo de eso? Me tembló la mano al servir el café y lo miré con cuidado. No tengo idea, ¿quién se atrevería a decir algo así? Yo también creo que hay que tener mucho valor para inventarse eso. Si pudiera atrapar al responsable, sería ideal. ¿Y qué haría usted si lo atrapara? ¿Qué haría? Edward entrecerró los ojos con picardía y se le curvó la comisura de los labios en una sonrisa casi imperceptible. Pues mostrarle si me funciona o no. Ah. Me quedé helado, y el café caliente se derramó sobre mi mano. No pude evitar soltar un grito. En ese mismo instante, una mano grande me agarró por la muñeca y me arrastró directo al baño. Sin darme tiempo a reaccionar, me tenía abrazado mientras me enjuagaba la mano. Sorprendentemente, lo hizo con suavidad, muy concentrado y con un leve temblor. No sé por qué, pero en mi cabeza empezaron a aparecer imágenes que no deberían estar ahí. Hay que admitirlo, Edward tiene un cuerpo impresionante, pero sinceramente, no quiero ser yo quien confirme si eso le funciona o no. Pero Edward, ¿por qué reaccionaste así? Le pregunté, viendo cómo le corría el sudor frío por la frente. Me dolía, sí, pero era soportable. Y con lo que es Edward normalmente, tan cruel y desalmado, no parecía del tipo que se preocupara tanto. Se le pusieron rojas las orejas, y con una sonrisa forzada, me soltó de golpe. Eres mi secretario personal. Si mojas documentos importantes y encima te lastimas la mano, ¿quién se va a hacer cargo de mí? Edward, atenderte tiene otro precio. Use bien las palabras, le corregí. Edward me miró con frustración, apretando los dientes de la rabia. Es lo mismo. Brian, ¿estás tan libre que tienes tiempo para corregirme? Entonces esta noche vas a quedarte a hacer horas extra, que hace tiempo no lo haces. 2. Originalmente íbamos a trabajar hasta las 8:30, pero no sé quién empezó con la competencia estúpida, al final aguantamos hasta pasadas las 11, cuando Edward ya no pudo más y se dio un cabezazo contra el escritorio de puro sueño. Decidí, por mi cuenta, declarar la victoria en esta batalla y de paso darle a mi jefe una salida digna. Edward, ya está bien, no quiero que alguien piense que estoy pasando la noche aquí con usted. Edward se sobó el chichón en la frente.
¿Brian siempre habla así de directo? ¿Desde cuándo tienes tanta mala leche? No quise discutir con él. Después de todo, ahora soy un beta, y tengo una tarea muy importante, vivir en su mansión para ayudarle a lidiar con todos esos omegas que le mandan sus tíos, primos y enemigos. Y tal como esperaba, nada más llegar, nos recibió un omega guapísimo que no dejaba de insistir en verlo. ¡Ay!, suspiré, escondiéndome detrás de Edward con cansancio. Edward, hoy te toca a ti lidiar con esto. Ni hablar. Me jaló y me puso delante de él con una sonrisita triunfal antes de irse como si nada, dejándome solo con la cara del omega, que pasó de sonrisa a burla en un segundo. Después de tanto tiempo en esto, ya sabía cómo manejar a los que venían solo por cumplir. Pero con los tercos como este, había que usar tácticas más drásticas para cortarles toda esperanza. Así que, aguantando su mirada hostil, lo llevé a la habitación de invitados, y luego me metí en mi cuarto a buscar ese frasquito con feromonas sintéticas que imitaban a la perfección el olor de un alfa. Me lo rocié en el cuello. Y de paso, aproveché para darme una ducha rápida y dormitar unos 30 minutos. Después de eso, salí al pasillo con el albornoz mal puesto y el cabello un poco húmedo, fingiendo un aire de haber pasado un mal rato. Perdón, últimamente está muy intenso, hasta ahora me dejó salir. ¿Tú quién se supone que eres? Tal como imaginaba, el omega se descolocó de inmediato, corrió hacia mí y me agarró del brazo. ¿Tú? ¿Un simple secretario? ¿Cómo vas a haber estado en su cama? No, que él no podía. Espera, no me digas que tú eres el activo. Casi se me olvida ese rumor. ¿No podía? ¿Eso fue lo que dijo? Me sobé la cintura y solté unas gotitas de feromonas alfa sin querer, con una sonrisa tímida. Oh, seguro fue porque me enojé con él la última vez. Edward habrá querido evitar problemas y por eso dijo eso. ¿Mentira? Tú no tienes ni derecho a hablarme. ¿Crees que voy a tragarme esta actuación tuya? El omega al principio no me creyó, pero al oler el aroma a tabaco, empezó a cambiar de expresión. No puede ser. ¿Cómo un beta puede ser tan hábil? ¡Ay, qué agotador! Ni ganas de pelear. Lo siento, pero a Edward le gustó así, tal como soy, le dije con la mirada oscura, cansado de haber trabajado hasta tarde y aún tener que soportar esto. Entonces, ¿te queda algo más que decir? Tú, maldito. Alzó la mano como para pegarme, pero logré esquivarlo a tiempo con agilidad. Trabajamos hasta tarde y todavía nos vienen a agredir. ¿Faltaba más? Por suerte, el omega tampoco estaba tan interesado en Edward. Seguro era más por presión familiar, porque al final se fue dando portazos, creo que rompió como 7 u 8. Una vez lo vi salir, regresé a mi cuarto arrastrando los pies. Casi me arrodillo del puro alivio. Por fin iba a poder dormir. Pero al abrir la puerta, me lo encontré, Edward, con el mismo albornoz que yo, sentado en mi cama con las piernas cruzadas, jugando con uno de mis muñecos. Al recordar las feromonas de tabaco que todavía estaban en el aire, quise retroceder y me cerré el albornoz con fuerza. Edward se llevó el cigarro con tranquilizante a la boca, y con 2 dedos, me hizo un gesto para que me acercara. ¿Te dije que podías irte, Brian? ¿Vestido así? ¿Qué pensabas? ¿Que estaba seduciéndolo o ahuyentándolo? 3. Edward, te lo digo en serio, no puedes quererlo todo. Estaba algo inquieto, con miedo de que me descubriera. Pero no tenía salida, él es el jefe y yo el empleado, no tengo derecho a nada. Además, es un desgraciado. Si intentaba irme, seguro me iba a cargar de regreso como si nada. Y al fin y al cabo, mi misión es seducirlo. Si eso significa morir en el intento, pues que me mate. Edward, ya lo corrí. ¿Y tú qué haces aquí? Esta es mi casa. Puedo aparecer donde quiera. Mientras fumaba, se acercó y olió con atención el aroma de mi cuerpo, tirando de mi albornoz. Brian, tú eres beta, ¿no? Sí. ¿Y ahora por qué me llamaba por mi nombre? Me dio un escalofrío. Sí,
Soy un beta, respondí apretando los dientes, intentando soltar sus dedos. Vaya, y yo que pensé que habías reaccionado al olor de mis feromonas. Edward, de pronto, me sujetó ambas manos detrás de la espalda y le pasó la lengua suavemente a la glándula atrofiada de mi cuello. Entonces, ¿cómo explicas que te mandé a sacarlo y ahora tú hueles así? Dejé de resistirme y lo miré fijo a los ojos. ¿Te estás revelando, Brian? En ese momento, algo se hizo presente en el aire. Un aroma denso que me aplastaba el pecho. Era su feromona. La de Edward, que empezaba a escaparse poco a poco. Y yo, también empecé a sentirme raro. Si no lo hacía así, él no me habría creído. Y usted odia los problemas, ¿cierto? Me eché hacia atrás lo más que pude para alejarlo. Edward volvió a acercarse. ¿Y los rumores, qué? ¿No te preocupa que ese Omega vaya por ahí diciendo que tú y yo? ¿De verdad crees que me disfracé de zorra blanca por gusto? Idiota. No me importa. Nadie se fija en mí. ¿Y usted, Edward, no tiene ya suficientes rumores? ¿Qué más da uno más? No pude evitar quejarme. Antes de que se dijera eso, ya tenía mala fama, ¿no? Aún recuerdo cuando recién entré a trabajar, una colega me preguntó con tono chismoso. Brian, ¿es cierto que Edward se pasó tanto de fiesta que por eso ya no puede, y por eso odia a los Omegas? Ese día defendí su honor como si fuera parte del equipo de relaciones públicas. Edward se dio cuenta de que me molesté. Se le curvó un poco la boca y me acarició la mejilla. ¿Por qué te pusiste rojo? Por tantas horas extra. Finalmente, me soltó y me empujó hacia sus piernas. ¿Volviste a echarte perfume? Hueles distinto. ¿Qué perfume? Esos son feromonas, respondí, medio atontado, mientras me sentaba. Espera. ¿Qué acabo de decir? ¿Y qué es esta maldita posición? No. Salté de su regazo como si me hubiera quemado y señalé el aire. Es su feromona. La del Omega, todavía está en el ambiente. Edward, ya lo sabe. Soy un beta. Ni glándulas tengo, para probarlo, me toqué el cuello. Espera, ese tacto. Ese dolor. ¿Por qué podía sentir que algo latía ahí? ¿No se suponía que esa glándula estaba seca como un pozo abandonado? Está bien, eres un beta. Si me dices que eres un alfa, también te creo. Edward bajó la mirada, tragó saliva con fuerza y murmuró. Anda, encárgate tú primero de eso. Y luego se fue, como si hubiera visto un fantasma. ¿Encargarme de qué? Bajé la vista, por accidente, vi lo que se asomaba debajo del albornoz. Estoy perdido. Seguro ahora piensa que soy un pervertido total. 4. Fue algo incómodo. No quería ver a Edward en un buen rato. Justo mañana él tiene una cena con sus amigos, así que pedí descanso para encargarme de mi hermano por parte de padre. Aunque soy hijo ilegítimo, incluso después de la muerte de mi madre, seguí siendo mantenido en la finca de la montaña Jin. Hasta que mi padre y su esposa legítima murieron en un accidente, y la familia Gwen pasó a manos de mi hermano Charles, hijo legítimo. Desde entonces, tanto la finca como yo nos convertimos en su herencia. He sobrevivido bajo su techo hasta ahora, y Charles terminó exponiendo sentimientos que no debería tener hacia mí. Usó la finca como cebo, para hacer que me acercara a él por voluntad propia, o para seducir a Edward, también hijo ilegítimo, y ponerlo a su servicio. Le gusta usar el dolor para doblegarme. No habíamos pasado mucho tiempo juntos cuando ya estábamos discutiendo ferozmente. Charles me agarró por la nuca y me estampó contra la mesa de té. Mi pómulo chocó de lleno contra el vidrio, un dolor punzante se esparció por todo mi cuerpo. Lo que no esperaba era que, justo en ese momento, alguien abriera la puerta del reservado. Y ese alguien era Edward, que en teoría debía estar riéndose con sus amigos en la sala de al lado. Con ese escándalo, me llegó el ruido desde al lado. Pensé que había pasado algo grave,
pero parece que solo son dos hermanos poniéndose al día. La mandíbula de Edward estaba tensa, su mirada fría rozó a Charles y se detuvo en mi rostro lleno de nerviosismo. Brian, ya es hora. Ven, volvemos juntos esta noche. Vaya, Edward es realmente considerado con sus empleados. Como hermano, te agradezco que cuides tan bien de Brian. Pero Brian, ¿no tenías algo más que decirme? Sonreía, pero ni siquiera me dejaba incorporarme. Yo sabía que eso era una amenaza. Siempre lo había sido. Y yo, no tenía más opción que ceder. Perdón, Edward. ¿Podrías salir, por favor? El asombro en su mirada no era por otra cosa que por esta relación enfermiza entre hermanos. Cuando cerró la puerta, Charles dejó de fingir la sonrisa. Por hoy lo dejaremos así. Está en la sala de al lado. No hagas un escándalo. Yo estaba sudando del dolor, temblando sin poder evitarlo. ¿Ahora sí te sientes respaldado? Parece que los rumores eran ciertos. Con tal de tenerte, incluso ese problema dejó de ser problema. Charles me arrastró hasta su regazo, me subió la ropa y acercó la colilla encendida a mi espalda, ya llena de marcas de cigarro. Dime, después de tanto tiempo, ¿cuándo vas a lograr que te reconozca? ¿Cuándo vas a devolverme lo que invertí en criarte? ¿Cuándo vas a reclamar la casa que papá le dejó a tu madre? Aunque claro, hay otra forma. Si me haces feliz, esa casa también puede ser tuya. Extenderle la mano a Charles sería entrar directamente al infierno. Y sin embargo, no sé por qué, en ese momento vacilé. Me pasó por la cabeza una idea que jamás debí tener. No quería que Edward descubriera que me estaba acercando a él solo por interés. Hasta ahora, ni siquiera sé por qué me siento así. Quizás es porque, con Edward, puedo relajarme un poco. A veces puedo hacerme el tonto, o pelearle sin miedo, como un juego sin consecuencias. No, por favor. Te lo ruego. Buscaré la manera. Al menos intentaré quedarme embarazado de él. Yo casi nunca usaba la palabra rogar. En cuanto sentí el cigarro quemar mi piel, el sonido de la carne quemándose llenó mis oídos. Dolía. Dolía tanto que dejé de pensar. Ya te lo dije. Nunca te elegiré. Jamás podré ser tuyo. Van. No sé si Edward había estado afuera todo el tiempo. Pero al ver la colilla, sus ojos oscuros se tiñeron de rojo. Agarró a Charles del cuello y lo estrelló contra el suelo, golpeándolo con el puño. Cuando reaccioné, Edward ya estaba fuera de control. Le sangraban los nudillos de tanto golpear, parecía grave. Mientras tanto, Charles solo tenía el rostro cubierto de sangre de nariz. 5. Como no paraba por más que lo llamara, no me quedó otra que abofetear a Edward. De camino a casa, estaba claramente enfadado, tan molesto que ni siquiera hizo uno de sus típicos comentarios sarcásticos. Mientras me curaba las heridas, quise disculparme. Pero lo que me salió fue: Edward, ya estás grande. ¿Podrías dejar de actuar por impulso? Si alguien nos ve, mi carga de trabajo solo va a aumentar. ¿Cómo? ¿Brian? Edward explotó al instante, acercando la cara a la mía. Mírame. Yo me peleo por ti y tú me pegas. ¿Y quién es el que terminó con más trabajo? ¿Tan protector eres con tu hermano? ¿Acaso tú? Sí. Me lo merezco, ¿vale? Yo no te pedí que vinieras a ayudarme. Furioso, lo interrumpí, abrí el botiquín de primeros auxilios con fuerza y agarré su mano cuando intentó retirarla, aplicándole la crema con cuidado. Maldito Charles. Algún día voy a hacer que lo pague. Pero desde esa noche, Edward malinterpretó profundamente mi relación con Charles. Solo escuchar su nombre lo ponía irritable. Tal vez esa bofetada lo enfadó de verdad, porque entramos en una especie de guerra fría. Cada mañana, veía cómo pasaba en su auto frente a mí solo para luego marcharse, y eso me agotaba más. ¿Olvídate de hacerlo enamorarse de mí?
como omega defectuoso, hasta embarazarme suena como una fantasía imposible. Suspiro. Desde el principio, yo solo quería recuperar la casa donde vivió mi madre. Dejar al menos un recuerdo que valiera la pena en esta vida sin sentido. Después de trabajar todo el día, Edward seguía enojado, así que tuve que tomar 3 transbordos de metro para volver. Pero cuando llegué, él estaba en la puerta, frente a un omega de rostro desconocido. Y apenas me vio, lo subió con él. Fui yo quien no tuvo tacto. Llegué demasiado temprano. Apreté los puños, me obligué a calmarme y entré como si nada. No importa. Es normal. Edward no me pertenece. Es mi jefe. ¿Con qué derecho me sentiría incómodo? Eso me repetía, pero mientras la luz del estudio seguía encendida, no pude evitar tener los oídos alerta. Hasta que, de repente, un ruido fuerte seguido de llanto me sacudió. Me levanté de golpe y me acerqué a la puerta del estudio con pasos nerviosos. El omega estaba llorando, suplicando. ¿Edward se volvió loco de verdad? Ayuda, por favor. ¿Ayuda? El aroma a tabaco salía a presión por la rendija de la puerta, cubriendo por completo el leve olor a gardenia. El alfa estaba marcando territorio. Estaba ahuyentando. Eso, normalmente, solo lo hacen cuando quieren demostrar lealtad a su pareja. Nunca vi a un alfa en celo, pero sí he visto a Charles absorber hasta el alma de otros omegas. Fue puro instinto lo que me llevó a buscar un inhibidor. Pero cuando quise entrar a detener esa escena, el omega que había liberado feromonas ya estaba huyendo a toda prisa por las escaleras. Y en el pasillo, caminando hacia mí, estaba el alfa con los ojos inyectados en sangre, fuera de sí. Brian, sé bueno. Dame el inhibidor. 6. Mi cerebro se bloqueó, el sudor frío en mis manos casi hizo que se me cayera el frasco del inhibidor. Retrocedía rígido con las manos a la espalda, con el corazón en la garganta, pero la persona frente a mí solo ladeaba la cabeza, mirándome confundido, acercándose lentamente. Ahora era realmente el mejor momento, esta noche yo solo era un omega forzado y abusado por un alfa sensible. Si había culpa, solo podía ser de él. Con un hijo, no solo podría chantajearlo para que apoyara a mi hermano y cerrar el trato, también la casa. Pero como omega defectuoso, no iba a funcionar a la primera. Edward, despierta. Con solo ponerte el inhibidor te sentirás mejor, me convencí a mí mismo, intentando pincharme, pero sus manos fueron más rápidas. Antes de reaccionar, Edward me había cargado y entrado a la sala de estudio, retorciéndome la muñeca casi hasta deformarla. No te suelto, no aflojo. Con un dolor intenso, solté la mano sin querer. Sabía que esta noche no iba a escapar. Edward estaba loco, completamente loco, volviendo a su instinto animal. Si lo comparara con un perro, sería un husky, extremadamente destructivo y que no entiende ni una palabra. Ni siquiera respondía a intentos de comunicación, sus ojos claros solo me miraban mecánicamente, sin soltarme. No me atreví a enfadarlo, solo me sometí, aunque la mayoría de las veces fue forzado. A la madrugada pareció calmarse un poco, viendo mi intento de huir como rechazo, me levantó del suelo y me lanzó a la cama. ¿Qué? ¿No es tu hermano? ¿Ya no lo quieres? ¿Qué? Apenas hablaba y ya era incomprensible. Le di una palmada floja, creyendo que era rudo, y le dije. ¿Por qué siempre tienes que hablar de él? ¿No te cansas? No puedes hablar de él, sí, tu hermano es valioso, pero conmigo solo juegas a lanzar la pelota. Edward, con la cara triste y los ojos rojos, volvió a enojarse. Bajó la cabeza y solo cuando sentí su pecho húmedo supe que estaba llorando. Sniff, sniff, su sollozo se hizo más fuerte, sus hombros temblaban sin control. Me molestó tanto que tiré de su cabello. ¿Por qué lloras? No soy yo quien está herido. Edward, así realmente quiero pedir compensación por accidente laboral. Brian, el aroma que trajiste no estaba bien. Mi feromona no tiene menta, esa viene de mi cigarrillo con calmante. ¿Y lloras por eso? Edward se escondió en mi cuello,
cada vez más miserable. Sniff, duele mucho, no quiero ser alfa, odio las feromonas, odio que me engañen. Y mientras decía eso, se acercaba más a mí. ¿Lo hueles, Edward? Yo no tengo ningún aroma. Le palmeé suavemente el hombro para calmarlo. De acuerdo, no te engañaré más, ¿vale? Pase lo que pase, no te usaré como herramienta, ¿de acuerdo? Para mi sorpresa, Edward dejó de llorar, parpadeó con sus ojos pequeños. Por el ambiente, no pude evitar sonreír y lo besé. Edward, olvídalo. ¿No dicen que los alfes olvidan lo de la sensibilidad? Edward asintió y dijo. Vale. Si tú quieres olvidar, yo también olvidaré. 7. 3 días después desperté agotado. No sabía cuándo había cerrado las cortinas que dejé abiertas la noche anterior, quizás lo hice medio dormido. Al reaccionar y ver de quién era el brazo que me rodeaba, me espabilé de inmediato. Recogí unos pedazos de tela rota del suelo y salí corriendo. Mis piernas flaquearon y caí al suelo, la persona en la cama parecía moverse. Asomé la cabeza a la puerta y vi que Edward dormía con una pantufla colgando de un pie. Respiré aliviado, y una vez listo, llevé a Edward con un doctor, y pactamos que había estado cuidándolo y que los medicamentos eran los indicados. Pero cuando Edward, confundido, me preguntó qué había pasado en esos días, no pude evitar sentir tristeza y un poco de amargura. Creo que cometí el error más grande que puede cometer un espía, enamorarme del objetivo. Por eso ya no me atrevía a mentirle. Temía que volviera a llorar y se enojara mucho conmigo. Cuando el doctor se fue, Edward me preguntó por las curitas en mi cuello. Pensando en ese bribón que me había estado mordiendo sin parar, me sonrojé y mentí un poco. No es nada grave, solo me lastimé con la esquina de la mesa al ponerte el inhibidor. Mientras decía eso, jugueteé con la pierna para salir de la habitación. Edward miraba con ojos entrecerrados el lugar que había dejado impecable, y con sospecha preguntó. ¿Así que cojeas porque te lastimé yo? No solo me lastimó, fue una agresión brutal y grosera. Respiré profundo y sonreí con falsa profesionalidad. No pasa nada, Edward. Solo necesito que me subas el sueldo y todo queda arreglado. ¿Arreglado? Edward subió la voz sin poder evitarlo, se dio la vuelta y se acostó. Ja, arreglado. Todavía tiene tiempo para enojarse, parece que ya está mejor. Desde ese día en que el Omega escapó y lo que pasó entre Edward y su secretaria, el mundo empezó a hacer conjeturas. Aunque la mayoría eran correctas, frente a Edward solo llamaba esos rumores. Después, todos los planes para ganarme su corazón o quedar embarazado se detuvieron sin poder continuar ni elegir. Caí en un desgaste interno fuerte, mi cuerpo reaccionaba y me daban ganas de vomitar. Por las noches soñaba mucho y dormía poco, creyendo que Edward estaba recostado sobre mi vientre, escuchando atentamente algo. Hasta que 2 meses después, una llamada rompió esa aparente calma que era en realidad evasión. Colgué y salí disparado hacia el apartamento de Charles, como un loco. 8. Felicidades, esa casa ya no está a mi nombre. De camino de la oficina al apartamento, no podía entender qué quería decir Charles con esas palabras, recuerdos felices de más de 10 años me perseguían diciendo adiós. Se suponía que me daría una oportunidad, pero no cumplió su palabra. ¿Qué quieres decir con que ya no es tuya? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está? Grité al entrar al abrirse la puerta. Charles seguía con la cabeza en alto, mirándome en silencio mientras yo lloraba desconsolado. Cuando levanté la mirada, vi heridas en su rostro y su ropa desgarrada. Detrás de él, un desastre, como si hubieran robado la casa. ¿Qué pasó? Solté su mano y lo miré dudando. Charles, ¿te metiste en problemas? Pero, ¿por qué justo la casa donde vivieron mamá y yo? Charles no dijo nada, solo bajó la cabeza y miró fijamente mi cintura con ojos apagados. Charles, por favor, dime dónde está la casa, te lo suplico, de verdad, esa era la casa de mamá y mía, la última vez que le rogué así fue para que me soltara. Pareció notar mi colapso y mostró un atisbo de ternura, pero duró un instante. Brian, ¿por qué eres tan cruel?
Se dio la vuelta y caminó hacia el escombro, levantó una copa y fingió tranquilidad. La casa ya la vendí. ¿A quién? No puedo decirlo. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué? Charles tiró la copa, mirándome frío. Brian, te mandé a que sedujeras a Edward, pero no que le dieras tu corazón. ¿Ya te enamoraste de él? ¿Ya no me ves? Te crié, ¿por qué me la quieres quitar? Charles, eres mi hermano, grité histérico, sin dudar. Sabes que nunca podría quererte, ni antes ni ahora. No eres normal, todo mi sufrimiento viene de ti. Entonces búscalo, búscate a Edward. Charles se levantó, vino hacia mí, agarró mi brazo y salió arrastrándome. Los recuerdos se superponían, cada vez que me resistía, Charles me arrastraba al estudio para castigarme con látigo, sin piedad. Pero al llegar a la puerta, me aplastó contra la pared y mordió mi cuello con fuerza. Brian, preferiría no ser tu hermano. Bajé del piso superior, el viento frío me mareaba más. Justo en la entrada del complejo, me desmayé frente a un taxi recién llamado. Minutos después desperté y ya iba camino al hospital. El doctor me dijo que, inducido por feromonas de un alfa superactivo, no solo mis glándulas se habían desarrollado por segunda vez, sino que estaba gestando una nueva vida. ¿Podrían eliminarlo? Pregunté. El médico fingió una llamada y luego me negó. Lo siento, su estado no lo recomienda. Sentí el dedo clavarse en mi palma y resignado respondí. No me importa. Lo siento, esta operación nadie en toda la ciudad G se atrevería a hacerla, no es solo tu hijo, no podemos asumir esa responsabilidad. Guardé silencio. Precisamente porque no era solo mi hijo, no podía quedármelo. Amar y el accidente no deberían ir juntos. No sé qué piensa Edward ni puedo arriesgar. Si Edward se casa, el niño estaría encerrado en una jaula, como yo antes. No quiero eso. No quiero ser como yo. Tengo que alejarme de Edward. 9. De regreso, no sabía cómo empezar a hablar. Pero resultó que a Edward no le importó que saliera temprano del trabajo. Al contrario, estaba fresco y radiante, con una sonrisa en el rostro. Brian, justo llegas, ¿quieres ver qué casa te gusta más? Sí, Brian siempre tiene que ayudar en todo. No entendí muy bien, pero empecé a elegir. Si fuera yo, preferiría un lugar tranquilo, protegido y alejado del mundo, dije sin expresión, pensando que Edward ni lo tomaría en cuenta. Pero Edward siempre va por caminos distintos, reflexionó. Habría que tener caballos, plantas verdes o un parque infantil, si hay niños les encantaría. Pero lo importante es tener un hogar. La verdad, a mí no me importa tener hijos, dijo sonriendo mientras me miraba. Yo no podía concentrarme, solo pensaba en hogar, Edward tendría uno. Por encima de la camisa, acaricié mi abdomen sin querer. Pero por suerte solo han sido 2 meses, aún hay tiempo. Si esta ciudad no me acepta, destruiré a Edward en otra ciudad. Al verme pensativo, Edward preguntó. Brian, ¿no tienes algo que decirme? ¿Qué? No sabía qué decir. No podía decir nada. Habla, acepto lo que sea, ¿vale? Edward parecía ansioso, mirándome con urgencia. Cuando se acercó, olí feromonas, era un omega desconocido. El doctor tenía razón, estoy volviendo a ser un omega normal. Fruncí el ceño, aguantando el malestar. Edward, quiero renunciar, ya no puedo con el trabajo. Edward se quedó atónito, su sonrisa se congeló. Entonces no trabajes, descansa en casa, y cuando estés listo hablamos. No, lo interrumpí. Quiero renunciar, quiero irme. Irme de aquí, de ti. ¿Estás bromeando? Edward se alteró. ¿Y si me dejo? ¿Vas a volver con tu hermano? No tiene nada que ver con él, dije resignado. Brian, sé que estás inquieto, pero confía en mí, yo sé. No sé por qué, pero en sus ojos vi ansiedad y preocupación.
Pero cuando cayó y sus ojos se oscurecieron, sentí un escalofrío en la espalda. Edward sonrió con ironía, agarró mi cuello y miró la horrible marca de mordida. «Brian, ¿te hizo esto tu hermano?» Recordé la mordida en mi cuello. La frustración y la vergüenza me hicieron enfadar, y me puse agresivo. «Suéltame. Si quieres humillarme, basta. No quiero más preguntas. No quiero pelear ni contigo ni con Charles. Bien, te pregunto por última vez, ¿tienes algo que decirme? ¿Me ocultas algo?» «Brian, ahora la decisión es tuya, respeto cualquier elección». Me sentí acorralado, sin aire, solo pude alejarme débilmente. «No hagas como si fuera algo tan grave, solo eres mi jefe. No hay nada personal entre nosotros, así que eso es todo. Eso es lo mejor para ambos». 10. La entrega del trabajo tomaría unos 2 días. Después de empacar, me mudé temporalmente a un hotel. Pero ni Edward ni Charles sabían que iba a abandonar esta ciudad. Antes de irme, di una última vuelta por la finca, luego caminé despacio por la orilla del río hasta el hotel, como alejándome del pasado. Si mamá quería que olvidara con el destino, solo podía intentar dejarlo ir, aunque me costara mucho. Pero no esperaba encontrar 2 figuras familiares fuera del restaurante Chunghyanglow, los 2 de los que hablaba. Edward y Charles, saliendo a escondidas sin que yo lo supiera. Los seguí y me acerqué sigilosamente a la puerta del reservado. «Si ya te dieron la casa, ¿por qué no está nuestro Brian a tu lado? ¿Será que Edward no se lo ha dicho?» «Todo es temporal, no te preocupes, director Wen. Solo vine a cumplir mi promesa, al final todos somos negocios, no hace falta hablar de sentimientos. La cuenta está saldada, considérelo como un favor a mi hermano. Me voy». La conversación terminó y los pasos se acercaron. Me escondí tras la pared, temblando sin parar. Así que la casa que tanto pedí la compró Edward. Esa noche algo pasó. ¿Charles fue amenazado por Edward? La sospecha no confirmada me volvió a llenar de miedo hacia Edward. Cuando se alejaron, entré en el reservado donde solo estaba Charles, tomé un cuchillo de la mesa y me lo puse en el cuello. Apostaba que Charles no se atrevería a dejarme morir y me diría la verdad. ¿Qué pasó esa noche? La mano de Charles se tensó sobre el tenedor, cerró los ojos y tras un momento habló. Edward dijo que si no le vendía la casa, no podría sobrevivir en la ciudad G. Un hijo ilegítimo que puede heredar la familia y ha llegado hasta aquí, claro que tiene poder. Solo podía ceder. Si perdía todo, ¿cómo volverías a la familia Wen? No hace falta decir más, bajé la cabeza, sin atreverme a mirarlo. No pensaba quedarme con este niño, ni quería tener nada que ver con él. ¿Por qué crees que quiere la casa? Miró mi vientre. Por el niño que llevas dentro. ¿El niño? De repente entendí el problema. No es raro que el doctor dijera que nadie en la ciudad G se atrevería a operarme. Los sueños de Edward apoyado en mi vientre eran reales. Edward solo me usaba como a un perro. Charles intentó acercarse, pero temía que me cortara el cuello y se quedó sentado. «Brian, nadie te amará como yo». ¿Amarme? Me reí sin poder evitarlo. ¿Amar es encerrarme en una jaula? Sí, todo el teatro de Charles parecía el de un buen hombre que ama sin ser amado. Pero nunca olvidaré los días encerrado tras ser llevado a casa desde la finca. No me permitía hablar con nadie, estaba celoso. Me mantenía en una jaula mientras veía cómo él actuaba con otras omegas para demostrar que yo sentía algo por él. Solo cuando caí en depresión, trastornado, y traté de acabar con mi vida varias veces, me dejó ir. Charles, compórtate como persona. 11. De camino al hotel, me sentí paralizado bajo una mirada persistente. Estaba muy cerca, pero no podía verlo. No tomé el ascensor, subí corriendo por la escalera de emergencia hasta el piso 25. Cada vez que aceleraba, los pasos abajo también lo hacían, cuando paraba, él también se detenía. Me asomé al barandal, estuve quieto unos segundos y vi esa nuca familiar. Me di la vuelta, corrí y me metí al pasillo.
Entonces escuché a Edward gritar. No corras, Brian, nuestro hijo. ¿Quién es tu Brian? Tecleé rápido la contraseña para cerrar la puerta, pero Edward metió la mano para abrirla forzadamente. Cuando abrió por completo, entró rojo de vergüenza. Brian, ¿de verdad quieres dejarme y este lugar? Tenemos un hijo, no puedo dejarlo ir, aguantar 2 días fue mi límite. Sabía que no podía ignorar nada, que en cuanto salí ya lo sabía todo. Me apoyé en la pared, vigilándolo. El niño es para chantajearte, pero la casa ya está contigo. Todo está arruinado por ti. Ahora solo tengo cosas para que me chantajees. Edward, ¿siempre finges ser tonto? Él me abrazó llorando. ¿Eso es suficiente? ¿Compra uno y lleva otro? No me dejes atrás. Lo miré. ¿Quieres ser mi hijo también? Edward parecía al borde del colapso. ¿Cómo tengo que decirte para que entiendas? Solo me importas tú. No te creo. Tengo grabaciones. ¿También las preparaste con anticipación? Él se puso serio, giró mi cabeza y miró la mordida con severidad. Brian, ¿realmente quieres enfadarme? No dije nada. Edward serio daba miedo, hasta a mi hermano lo presionó. La grabación era para que no negara nada, pero me sirvió para probarlo, dijo Edward y puso el audio. Sé que se acercó por el trato contigo y que su relación no es normal. Pero me importa, lo quiero, y no soporto que lo controles. ¿Estás seguro que él te quiere? Brian no es alguien que se deje comprar. Nunca fue para que me quisiera. Aunque quede embarazada, respeto su decisión. Solo quiero la casa para que viva libremente. Silencio. Charles con voz ronca preguntó. ¿Ustedes lo hicieron? Sí, Brian fue quien inició. Terminó la grabación. Miré a Edward. Tengo que corregir eso, ¿cuándo fui yo el que inició? No, me refería a... Edward se arrodilló y sacó un anillo de algún lugar. Decide, ¿me dejas o me das una oportunidad? Casa, auto, dinero, lo que quieras, solo llévame contigo. Hablaba en serio, pero había un fallo. Entonces te pregunto, aparté la caja del anillo, serio, ¿qué significa esa feromona de omega desconocido y por qué apareció solo hasta hoy? 12. Edward no pudo responder, porque sabía que desconfiaba mucho. Enojado, intentó levantarme en brazos, pero al pensar en mi estado, me cargó y corrió hasta un auto, para llegar rápido a una residencia y golpear la puerta insistentemente. Cuando la puerta se abrió, un alfa apareció con bata de dormir, despeinado, impregnado con varias feromonas, incluida esa familiar. ¿Lo hueles? Es el olor de mi papá, dijo Edward, protegiéndome en sus brazos. Y él es el nuevo novio de mi papá. Al decir esto, un omega irrumpió furioso, dándole un golpe certero a Edward. Edward, ¿quieres morir? No tienes ni la capacidad para controlar a ese omega y vienes a arruinarle la vida a mi papá todos los días. Edward no se enojó, sino que sonrió. Brian, ¿ya crees? No te mentí. Ambos quedaron incómodos, 4 pares de ojos se miraron largo rato, y el omega papá de Edward recién se dio cuenta de que yo estaba ahí. 5 minutos después, estábamos sentados juntos en el sofá, él tomó mi mano y me miró bien antes de contarme la verdad. Hace 2 meses, Edward ya lo había visitado, diciendo que él y el omega que amaba habían llegado al final, pero que ese omega parecía acercarse con un propósito, sin sentir nada por Edward, y no sabía qué hacer. Ese hombre tuvo un hijo por una insistente persecución años atrás, así que entendía bien esas situaciones. Le dijo a Edward que primero se preparara y luego observara mi reacción, respetando siempre mi decisión. Sobre el niño, hasta la noche antes, cuando Edward habló con Charles, él no sabía que un omega de baja calidad pudiera quedar embarazado tan fácil. Estaba feliz, nervioso y preocupado. Por eso no pudo evitar seguirme hasta arriba después de dejarme ir. Te dije que ese niño no podía ocultarse, le dije que fuera un caballero, que se mostrara más delante de ti, que conquistara con encanto y tuviera una buena relación.
Pero él, al enterarse de lo tuyo con Edward, no paró hasta seguir el olor y correr hacia él, quién sabe a quién se parece. Así que, pequeño Gwen, ¿qué significa Edward para ti? ¿Yo? Miré a Edward que espiaba desde la pared y de repente me sentí tranquilo. Me gusta, dije, siempre me ha gustado, pero al principio no podía decirlo, y después ni quiso hablarse del tema. ¿Cómo no? Gritó Edward afuera. La gente no debería vivir atrapada en el pasado, sino enfocarse en el presente. Nos miramos y sonreímos, la respuesta era clara. Después, Edward me pidió que transfiriera los bienes para demostrar su compromiso. Soy su secretaria, sé que todo es legal, y es por el bien del niño, ¿por qué no aceptarlo? Lo más importante, recuperé la finca. Los primeros meses del embarazo fueron difíciles, Edward me animaba a rendirme varias veces. Bebé, sabes que todo lo que me das lo amo, pero solo si estás bien y a salvo. Pero no quise rendirme. Al sentir ese amor inagotable, descarté la idea. Luché con él para conseguir todo eso de su papá, él no podía quedarse sin disfrutarlo. Con el tiempo, Edward tuvo náuseas peores que yo, bajó mucho de peso, y temiendo no darme seguridad, añadió 1 hora extra de ejercicio diaria. Cuando cumplimos 10 meses, finalmente recibimos este tesoro lleno de amor. En la fiesta de primer año, Charles apareció y dijo que venía por el niño. Acepté su regalo porque en ese momento ya era lo suficientemente fuerte para aceptar todo el pasado.